nuestro pastor, como mencionó el pastor Manuel, nuestro pastor José Satirio dos Santos, desde la ciudad de Cúcuta, en Colombia. Allí es donde es la plataforma donde servimos al Señor. Es una ciudad frontera con Venezuela. Así que nosotros prácticamente de nuestra casa a pasar la frontera son tal vez metros nada más para poder ingresar al otro territorio. Y desde allá o desde este lugar el Señor nos permite llegar hasta aquí para compartir esta palabra que ha puesto en mi corazón. Gracias, pastores, por la honra. Gracias por bendecir nuestra vida. Muy bien. ¿Ha escuchado usted alguna vez la palabra Adonai? Bien. Es una palabra que aparece en la Escritura y la primera vez que se menciona o se registra es por allá en el libro de Génesis. Así que esta pronunciación de Adonai la realizó por primera vez Abraham. Dios tiene muchos nombres, como usted lo sabe. Dios se ha identificado, se ha relacionado con nosotros a través de muchos nombres. Y la Biblia tiene un propósito cada nombre. Cada nombre representa algo. No es algo al azar, es algo que representa o que significa. Y tres cosas significan los nombres en la palabra de Dios: naturaleza, carácter y destino. Naturaleza, carácter y destino. Así que eso es parte de lo que representan los nombres en la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 27 y versículo 28, la palabra de Dios dice, Génesis 1, versículo 27 y versículo 28, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Así que lo primero que usted necesita retener en este pasaje bíblico es que el Señor por sí mismo se hizo ilegal aquí en la tierra. En otras palabras, le dio la autoridad a usted y a mí para que administráramos la tierra. Dios dijo, todo lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Así que lo que la tierra está esperando no es la manifestación de las organizaciones supragubernamentales que existen, ni los gobiernos, ni las entidades militares. La tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Así que la manifestación se da cuando usted y yo tomamos el lugar que nos corresponde como iglesia. La Biblia está diciendo que usted y yo somos los administradores. La palabra de Dios dice que usted y yo somos la sal, que usted y yo somos la luz. Pero que si la sal no sirve, si la sal pierde sus propiedades, ¿para qué servirá? Sino solamente para ser echada en el piso, ser pisoteada y ser hollada. Así que usted y yo no podemos perder las propiedades para las cuales estamos aquí en la tierra. Usted y yo somos la respuesta de Dios para esta tierra. Voy a volver a decirle eso. Usted y yo somos la respuesta de Dios para esta tierra. Usted y yo somos la respuesta de Dios para Argentina. Usted y yo somos la respuesta de Dios para este continente. Usted y yo somos la respuesta de Dios para nuestra familia. Así que Dios te puso allí con una autoridad. Te delegó la autoridad y está esperando que tú hagas. Dios no va a hacer si tú y yo no accionamos, si tú y yo no oramos. Por eso, si nosotros no declaramos la palabra, si nosotros no declaramos, no intercedemos, no peleamos la buena batalla de la fe, nada va a acontecer. Y por eso la gente pregunta, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está en su trono, está esperando que una iglesia se manifieste, que una iglesia se levante, que una iglesia se pare en la brecha, que una iglesia diga en el nombre poderoso de Cristo Jesús, todo lo que Él ha prometido tiene cumplimiento a favor de mi vida, de mi casa, de mi ciudad, de mi país, de mi nación, en el nombre de Jesús de Nazaret.
Es lo que Dios está esperando justamente de nosotros. Usted y yo necesitamos entender ese principio. Por eso es que cuando Moisés está frente al mar, Dios le dice: hey Moisés, ¿por qué clamas a mí? Viene persiguiéndolo el ejército de Faraón. Tiene la presión del ejército en sus espaldas. Frente está el mar. Y Moisés dice: ahora yo qué voy a hacer. Y entonces clama a Dios y Dios le dice: hey Moisés, ¿por qué me clamas a mí? Acciona, abre el mar, pasa, atraviésalo, porque ciertamente tú tienes el poder en tus manos. Acciona, úsalo para la gloria de nuestro Dios. Y por eso es que cuando Moisés pasó el mar, entonces Dios tiene que recordarle a Moisés: hey Moisés, Moisés, todo muy bonito, pero no se le olvide cerrar el mar. Porque si tú no lo cierras, será el atractivo turístico más importante del mundo en los próximos siglos. Todo el mundo yendo a ver el mar abierto. Así que ciérralo, porque vienen persiguiéndote. Junta las aguas. ¿Por qué Dios no lo hizo solo? No, tuvo que devolverse Moisés, voltearse y decirle: agua, júntense. ¿Por qué? Porque Dios se hizo ilegal por sí mismo aquí en la tierra. Él está esperando que usted declare la manifestación de su poder, y Él va a actuar, Él va a intervenir, Él se va a manifestar, Él se va a glorificar. Por eso cuando usted lee el texto, dice la Escritura que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, los creó y los bendijo y le dijo: fructificad, y le dijo: multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread sobre todo. Y por eso cuando usted lee Génesis capítulo 2 versículo 19, la palabra de Dios dice: Jehová Dios tomó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. ¿Por qué Dios no le puso el nombre? Porque le dijo: no, usted es el administrador, póngale el nombre. Póngale el nombre. Y todo como lo llamó, ese es su nombre. Así que Dios, o mejor, Adán agarró cada animal y le estableció un nombre, donde tenía naturaleza, carácter y destino. En Colombia hay un plato de comida que se llama sancocho de gallina. Y es una sopa que lleva verduras y que lleva una gallina. Así que cuando Adán vio a la gallina, dijo: tiene las rodillas para atrás. Le da miedo todo. Tiene alas y no vuela. Así que te voy a llamar gallina. Le imprimió naturaleza, carácter y destino. Así que tu destino será el sancocho de gallina. Así hizo Dios con cada uno de los animales, o hizo Adán a través de cada uno de los animales. Así que Dios es obsesionado en cambiar el nombre a quienes se le revela. Retenga eso. Dios es obsesionado en cambiar el nombre a quienes se le revela. ¿Cómo se llamaba Pablo? ¿Cómo se llamaba Abraham o Abraham? ¿Cómo se llamaba Cefas o Pedro? Simón. ¿Cómo se llamaba Sara? Sarai. ¿Cómo se llamaba Israel? Así que cuando Dios le cambió el nombre a alguien, no es que Dios dijo: voy a llamarlo de manera distinta, porque me parece que suena más bonito, en vez de Saulo, pongámosle Pablo, porque me gusta más, en vez de Saulito, pongámosle Paulito. No, Dios no está buscando eso. Dios está buscando imprimir naturaleza, carácter y destino. Por eso algunas personas dicen que Simón significaba caña batida por el viento. Lo que sí sé es que Pedro significa, señoras y señores,
roca, firme. En otras palabras, Dios estaba tratando, cuando le cambió el nombre a Simón por Pedro, diciendo: necesito que tengas un carácter firme, un carácter sólido, que lo que yo te voy a entregar, tú no lo abortes, tú no lo entregues, tú no lo dejes a mitad de camino, porque lo que yo te voy a entregar es algo poderoso. Por eso cuando Dios se revela a favor de nuestra vida, entonces nosotros tenemos una nueva naturaleza, un nuevo carácter. Dios imprime un nuevo destino para tu vida. Puede ser que tu destino era destino de muerte, pero Dios lo cambió por destino de vida. Tal vez era de pérdida, pero Dios lo cambió por destino de abundancia. Tal vez era destino de divorcio, pero Dios lo cambió por un destino de restauración. Porque cuando Dios se te revela, tú recibes una naturaleza, un carácter y un destino de parte de Él. Así que lo que pasa es que cada vez que Dios se revela a nuestra vida, está buscando darnos una naturaleza nueva. Por eso en 1 Corintios capítulo 10, versículo número 4, la palabra de Dios dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que Dios quiere imprimirnos una nueva naturaleza a nosotros. De modo que lo que el Señor Jesús estaba haciendo en la vida de Pedro era imprimiéndole una nueva naturaleza. Dios está buscando hacer de nosotros ovejas que estemos dispuestas a pelear. No ovejas que están arrinconadas. Usted necesita entender que hay dos dimensiones. Y está la dimensión de la iglesia, está la dimensión del reino. La iglesia se edifica, el reino se establece. Entonces, cuando nosotros somos iglesia y nos quedamos en la dimensión de iglesia, somos gente que soportamos, aguantamos. Somos gente que permanecemos, pero vivimos sometidos y golpeados por circunstancias. ¿Cómo está, hermano? Aquí estoy soportando. Uy, esta semana me fue duro. Uy, esta semana estuvo difícil, pero yo sigo adelante. ¿Y cómo está, hermano? Uy, esta semana, este mes ha pasado muchas circunstancias, pero yo permanezco. Señoras y señores, es la dimensión de iglesia la que soporta, la oveja que está arrinconada pero permanece firme. No importa las acechanzas, ella permanece, persevera. Pero hay una dimensión de reino que son los que conquistan, que en medio de las circunstancias se levantan y pelean, que en medio de la adversidad dicen: yo no acepto eso, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Dios es grande y poderoso, y en Él yo voy a hacer proeza, porque mi Dios me llamó para ser cabeza y no para ser cola. Yo no voy a ver a mi hijo sometido a ese vicio, a esa adicción. Yo no voy a ver a mi esposo, a mi esposa sometido bajo esa dificultad. Dios está conmigo y Dios cumplirá su palabra. Aleluya. Así que Dios se ha revelado con diferentes nombres desde el principio en el libro, a través de la palabra de Dios. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que la palabra que aparece allí, Elohim, no es la misma que pronuncia el salmista cuando dice: Dios mío, de madrugada te buscaré. Aunque en el español suena igual, en el original es diferente. La palabra Elohim significa el Dios creador. En otras palabras, el Dios que de la nada puede hacerlo todo.
Señoras y señores, la materia prima de Dios es la nada. De la nada puede hacerlo todo. Yo no sé si tú no tienes nada, pero déjame decirte que Dios es experto de convertir la nada en algo grande y poderoso para tu vida. El Dios de la nada puede convertirlo todo. De la nada puede hacerlo de nuevo. De la nada puede transformar a alguien. Así que la palabra de Dios nos revela que el Señor ha utilizado muchos nombres. Más adelante en la Escritura, Dios se revela a Moisés como Jehová. Yo soy el que soy. No le dijo de parte de Elohim, le dijo, yo vengo de parte de Jehová. Yo soy el que soy. Porque para el propósito que Dios tenía con Moisés, necesitaba que él pudiera entender quién era Jehová, quién era yo soy el que soy. Y cuando se le reveló a Abraham, se le reveló con otro nombre, Jireh. Así que le dijo, yo soy el proveedor para tu vida. No se reveló como Elohim, no se reveló como Jehová, sino se reveló como Jireh, el Dios proveedor para ti. Así que, ¿por qué Dios se ha revelado con tantos nombres, pastor? Porque Dios es tan grande que no cabe en un solo nombre. Por eso, la palabra Adonai es una palabra plural. Si hablamos de Adonai, si habláramos en singular, tendríamos que hablar de Adón y no de Adonai. Pero la palabra Adonai significa ser el dueño o ser el amo. ¿Qué significa? Vamos, pronúncialo con fuerza. Diga, ser el dueño o ser el amo. Así que la palabra Adonai era usada realmente en el contexto social de Abraham, en el ambiente social antes de que se le atribuyese a Dios. Un esclavo en el tiempo de Abraham no llamaba a su amo Jorge, María, Pedro, Lucas. No, lo llamaba Adonai. ¿Cómo lo llamaba? Adonai. Así que él se refería a su amo como Adonai, que significa amo o dueño. Así que la esclavitud no se trataba en aquel entonces de que el esclavo no tuviese derechos, sino que el amo compraba los derechos del esclavo. Eso era lo que el amo compraba. Así que el esclavo tenía derecho a tener familia, pero el amo compraba esos derechos. Así que el esclavo tenía que decirle al amo, amo, yo quiero casarme, amo, yo quiero construir una familia. Y el amo tomaba la decisión. ¿Por qué? Porque él había comprado los derechos. De eso es que se trataba la esclavitud. El esclavo tenía derecho a vacaciones, pero el amo compraba esos derechos. Así que el esclavo decía, quiero ir a vacaciones, y el amo tenía el derecho para decidir si iba o no iba a vacaciones. Así que eso era la esclavitud. No es que no tuvieran derechos, sino era algo que le pertenecían y era lo que compraba el amo. Esta palabra Adonai no solo se refiere al dueño, al amo, sino también al responsable. O sea que Adonai era el amo, el dueño y el responsable. El responsable. Así que el amo tenía que tener cuidado de sus esclavos, porque él era el dueño, el amo y el responsable. En Génesis capítulo 14, versículo 14, la palabra de Dios dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero
y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Adán. Señoras y señores, lo que está diciendo la palabra de Dios, primero, es que Abraham era rico, que era multimillonario, porque dice que tenía 318 nacidos en casa. En otras palabras, hijos de sus esclavos. O sea que habían por lo menos 300 mamás, 300 papás. Así que Abraham tenía más de 1000 esclavos. Si alguno de nosotros tenemos dificultad para sostener a un hijo o a dos, imagínese a Abraham, porque recuerde que el Adonai era el dueño, el amo y el responsable. Así que si un esclavo se enfermaba, quien tenía que encontrar solución para su esclavo era el Adonai. Así que imagínense en Navidad para darle regalos a los más de 1000 esclavos. Imagínense cada vez que iba a ser una celebración, un cumpleaños, vamos, yo creo que haría cumpleaños anuales. Él tenía que comprar la ropa, él tenía que velar para que tuvieran alimentación, desayuno, almuerzo, cena, media mañana, media tarde. Él tenía que cuidar porque él era el responsable. Así que cuando la Biblia está diciendo que Abraham tenía toda esta gente, Abraham era una persona próspera aquí en la tierra. Ahora, lo segundo que dice es que él no le dio la espada a los esclavos, sino a los hijos de los esclavos. ¿Y por qué, pastor? Si hay un momento donde necesitamos guerra o pelear y ir a la guerra, ¿por qué no darle arma a todos para ir a la guerra? Porque Abraham había comprado a los esclavos. Así que Abraham era un comerciante. Imagínese a Abraham cuando iba a comprar un esclavo. Le traían un esclavo y decía, bueno, ¿cuánto vale ese esclavo? Le decían, bueno, los derechos de este esclavo valen $100. $100. No, este esclavo está que se muere. Está flaco, feo, ojeroso. $50 le doy. Y el esclavo estaba escuchando. Así que el esclavo decía, desgraciado ese que me está comprando por solo $50. Y lo segundo es que ese esclavo ya venía con resabios. Ya venía con cosas en su corazón, con heridas, con cosas que había vivido en su desarrollo de vida. Por eso, cuando nosotros tomamos la vida de un niño, cuando alcanzamos un niño, le enseñamos la palabra de Dios a un niño, alcanzamos una vida completa. Pero cuando usted alcanza a una persona adulta, usted ya alcanza media vida. Y esa media vida que ha desarrollado esa persona está cargada de heridas, de errores, de decisiones equivocadas, y que usted tiene que empezar a trabajar. En la congregación que el Señor me permite pastorear, nosotros cada semana atendemos más de 1000 niños, solamente en nuestra congregación. El Centro Cristiano son más de 700 iglesias en el mundo. Pero solamente en la iglesia que yo estoy al frente, bueno, yo estoy al frente de muchas iglesias, pero la que estoy directamente al frente, atendemos 1000 niños cada semana dándole la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si ganamos un niño, ganamos toda una vida que está siendo formada en los caminos del Señor. Y la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Así que Abraham sabía que esos esclavos adultos que había comprado venían con resabios, actitudes, heridas,
egoísmo, odios, cosas que tenía en su corazón. Por eso le dio la espada a los hijos de esos esclavos. ¿Por qué? Porque los hijos de los esclavos habían conocido un Adonai, un dueño, un amo y un responsable. Alguien que los niños habían visto en Abraham, alguien que cuidaba de ellos, que no les faltó alimento, que no les faltó vestido, que no les faltó la Navidad, que no les faltó su cumpleaños, que no les faltó cuando ellos estuvieron enfermos. Así que Abraham dijo: démosle la espada a los nacidos en casa. Señoras y señores pastores, no demos espada a quienes no han nacido en casa. En otras palabras, a quienes no te ven a ti como el Padre espiritual. Que no importe la trayectoria que alguien traiga cuando llegue a tu lado. Señoras y señores, si tú quieres tener la espada para pelear, tienes que ver a tu Padre espiritual, tienes que ver a tu pastor como el Padre que Dios puso sobre esta casa, y tienes que estar dispuesto a pelear para que las batallas que Él está peleando no sean solamente de Él. Señoras y señores, Abraham sabía que los nacidos en casa no lo iban a dejar solo, no lo iban a abandonar, lo iban a respaldar. Oh, mi amado hermano, es más, déjame decirte, no le des la espada, señoras y señores, a gente que no te reconoce como el Padre espiritual para tu vida. Señoras y señores, hay una sencilla razón. Abraham entendió que un nacido en casa nunca levantaría la espada contra su padre. Pero es que allá en el centro familiar de adoración, eso, discúlpenme, si vas a hablar mal, hasta luego. Aló. Pero es que yo he visto que allá eso, no, la adoración, dicen adoración, pero la adoración, así que adoren. Discúlpame, pero yo he visto la gloria de Dios en mi casa. Así que no tengo que escuchar lo que tú tienes que decir. Ahora, en Gálatas, capítulo 6, versículo 17, la palabra de Dios dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Yo también he sido marcado por el Señor. Porque en el tiempo del apóstol Pablo, un esclavo era marcado en su brazo derecho o en la frente. Así que el apóstol Pablo está diciendo: no me molesten, no se metan conmigo, porque yo tengo un dueño, un amo y un responsable que me marcó. Y si ustedes se meten conmigo, se meten con mi dueño, con mi amo y con mi responsable. Dígale al que está a su lado: yo también tengo las marcas del Señor. Dígale. Así que en Efesios capítulo 1, versículo 13, mire lo que dice la Escritura, Efesios 1:13. En Él también vosotros, está hablando de usted y de mí, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Señoras y señores, Dios también puso una marca sobre ti.
Tú tienes al Espíritu Santo de Dios. Así que cuando el diablo se quiera meter contigo, recuérdale que tú también tienes la marca, que tú fuiste sellado, que el Espíritu de Dios está dentro de ti y que si se mete contigo, se mete con el dueño, con el amo y el responsable de tu vida. Aleluya. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice, lo leo a su favor. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Voy a volver a leer este texto. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Adonai, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Señoras y señores, Sara llamaba a su esposo Adonai. No lo llamaba Abraham. No lo llamaba el desgraciado ese que me amargó la vida. No lo llamaba el inútil, el mentiroso, el borracho, el mujeriego. Sara lo llamaba Adonai, mi Señor. En otras palabras, Sara le decía a Abraham, tú eres el dueño, el amo y el responsable de mi vida. Se acabaron los amenes. Así que cuando Abraham le decía, mi amor, mañana quiero un mate calientico con una pastica o una torta, una media luna, pero yo quiero comérmelo bien temprano cuando está el amanecer. ¿Y sabe qué decía Sara? Sí, mi Adonai. Y el texto está diciendo, como vosotras sois hijas de Sara. Pastor, tan allá no, pastor. De las cual vosotras habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Yo tengo un Adonai. Todo está resuelto. Lo que necesito para el salón de belleza, la ropa, para los viajes, todo está resuelto. Tengo un Adonai. No tengo temor de malas noticias. Yo tengo un Adonai. Él está pendiente de mí. Él cuida de mí. Aleluya. Así que usted y yo necesitamos entender, porque Abraham no le dice, cuando viene un momento de dificultad sobre la tierra, entonces se desata un hambre sobre la tierra. Abraham huye a Egipto por causa del hambre y en Egipto había abundancia. Pero antes de entrar a Egipto, Abraham le dice a Sara, mire Sara, usted es muy bella, como las mujeres de Bariloche. Dígale, si usted tiene una mujer al lado, dígale, hermana, diga amén, así sea por fe. Mire, Sara, no vayas a decir que tú eres mi esposa. Tú vas a decir que eres mi hermana mayor. ¿Y ella qué dijo? Sí, mi Adonai. Eso es como si su esposo le dijera, mire mi amor, vamos a ir a la fiesta.
Pero usted no va a decir en la fiesta que usted es mi esposa, sino que usted es mi hermana mayor. Y usted le dijera, sí, mi Adonai. ¿Cuántas dicen amén? Lo cual vosotros sois hijas y no teméis ninguna amenaza. Entonces, dicho y hecho, entran a Egipto y Faraón se enamoró de Sara. Mire, Sara ya era de avanzada edad, pero Faraón la vio y dijo, es para mí. Se enamoró y se la llevó. Yo no sé si Faraón sufría de miopía y astigmatismo al mismo tiempo, pero el tema es que el hombre quedó flechado por Sara. Y como Abraham dijo que era su hermana, dijo, prepárenla porque me voy a casar con ella. Imagínense. Y Sara se la llevan a preparar. Y Abraham sabe que él es el dueño, el amo y el responsable. Por eso va y se tira a la presencia de Dios. Y le dice, Dios, ayúdame. Sácanos de este problema. Solo tú puedes salvarnos. Y Dios vino en respuesta a Abraham y se le reveló en sueños a Faraón. Y Faraón entendió que Sara era la esposa de Abraham. Y le dice, Abraham, ¿por qué tú me hiciste esto? Por poco cometo un tremendo error. Y le dijo, pero ahora váyanse de Egipto y llévense todo lo que se les prometió. Y el versículo siguiente dice, y Abraham era un hombre riquísimo sobre la tierra. Ese día, Sara entendió que ella tenía un Adonai. Y Abraham entendió que él era un Adonai. Es más, Abraham, toda la vida la gente lo había llamado Adonai. Abraham, toda la vida los esclavos, la familia, la esposa le llamaba Adonai. Pero a Abraham no se le había revelado que Dios era su Adonai. Pero el hambre en la tierra fue una excusa de Dios para hacer prosperar a Abraham. Déjame decirte algo, el próximo problema que venga a tu vida es una excusa de Dios para bendecirte, para prosperarte, para levantarte en victoria. Alguien debería tomar esta palabra, alguien debería glorificar el nombre del Señor. Tú no estarás bajo amenaza, Dios pelea por ti, Él es tu dueño, Él es tu amo, Él es tu responsable. Ahora, en Génesis capítulo 12, versículo 4, lo leo a su favor. Dice la palabra de Dios, Dios se le revela a Abraham como Jehová. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Jehová, el yo soy como yo soy el que soy, se le reveló a Abraham. Y entre Génesis capítulo 12 y Génesis capítulo 15 han pasado 10 años. ¿Cuántos años? 10 años. 10 años donde Dios le dio una promesa a Abraham, pero nada se ha cumplido. No se ha evidenciado el cumplimiento de esa promesa. En Génesis 15, Dios vuelve y le habla. Y Dios vuelve a hablarle a Abraham la misma historia, el mismo mensaje, la misma promesa. No le cambió nada al mensaje. ¿Y por qué no se había cumplido la promesa? Porque el problema no estaba en Dios. El problema estaba en Abraham.
el día que vivió la experiencia con su esposa, Abraham aprendió una gran lección porque su esposa lo llamaba Adonai. Y durante toda su vida lo llamó Adonai. Y los esclavos lo llamaban Adonai. Pero hasta ese día a él se le reveló que Dios era su Adonai. Por eso, por primera vez en Génesis 15 aparece Abraham diciéndole a Dios Adonai. Por primera vez. Y cuando usted lee Génesis 15, versículo 1 y versículo 2, dice la escritura: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Adonai Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Cuando por primera vez Abraham reconoce a Dios como su Adonai, por primera vez Dios le cambia el mensaje. Y entonces por primera vez Dios deja de hablarle las mismas cosas y empieza a hablarle algo diferente. Señoras y señores, porque cuando tú empieces a reconocer a Dios como tu Adonai, Dios te va a empezar a tratar diferente. Aleluya. Por eso en el versículo 3 Dios le dice a Abraham: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Señoras y señores, lo que está haciendo el Señor con Abraham es sacarlo de su ambiente en donde las cosas no ocurren. Lo saca de su entorno donde él se sentía que estaba todo limitado en sus condiciones, en donde no podía avanzar, en donde tenía una promesa pero nada se había cumplido. Dios lo saca, lo toma de la mano y, en otras palabras, en mediodía, a la hora del mediodía, le dice: cuenta las estrellas. No es de noche. Cuenta las estrellas si las puedes contar. En otras palabras, lo que Dios está haciendo es llevando a Abraham a otra dimensión. Lo traspola a otra dimensión. En otras palabras, lo saca del mundo natural y lo lleva a la dimensión de lo sobrenatural. Y le dice: así será tu descendencia. Así será tu descendencia. Por eso lo lleva afuera y es la primera vez que Dios toma a Abraham y lo saca. Porque cuando tú reconoces que Dios es tu Adonai, Dios te va a tomar de la mano y te va a llevar a otra dimensión. Yo no sé si tú quieres vivir otra dimensión. La iglesia se establece, la iglesia se edifica, el reino se establece. Porque Abraham, o por qué Abraham no le creyó a Jehová, porque Jehová es el que se te revela, te muestra, pero Adonai es el que te posee. Por eso la gente dice: yo conozco a Dios. ¿Tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Ay. Todo el mundo cree en Dios. O bueno, gran parte de la gente cree en Dios. Pero no todo el mundo está poseído por Dios. Y cuando Adonai te muestra y te dice algo, Él es tu responsable. Cuando Abraham te muestra que tú y toda tu casa le servirán al Señor, Él es el responsable.
Y lo único que un esclavo puede hacer es obedecer a su amo. Aleluya. Señoras y señores, el problema es que muchos de nosotros le hemos creído a Jehová, pero no hemos dejado que Él sea nuestro Adonai. Queremos que Dios haga lo que su palabra dice que puede hacer, sin darle a Él los derechos de nuestra vida, de que Él nos posea. El problema de muchos cristianos es que quieren ir al cielo sin ser antes poseídos por Dios aquí en la tierra. Señoras y señores, porque cuando tú le dices a Dios, tú eres mi Adonai, lo que tú estás diciendo, todos mis derechos los cedo voluntariamente a ti. Te entrego mi vida, mis sueños, mis planes, mis proyectos, mis metas, mi familia, todo te lo entrego a ti. Tú eres el dueño, tú eres el amo, tú eres el responsable, tú eres el que me defiende, tú eres el que me sustenta, tú eres el que me ayudas. Y nosotros decidimos, es más, en nuestra antigua vida, dice la Escritura que nosotros éramos esclavos del pecado. En otras palabras, le habíamos dado todos los derechos de nuestra vida al pecado. Por eso el pecado podía enfermarnos, destruirnos, dañarnos, arruinarnos, llenarnos de miseria. ¿Por qué? Porque le habíamos dado los derechos. Nos habíamos hecho esclavos del pecado. Pero ahora somos esclavos de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él es mi dueño, Él es mi amo, Él es mi responsable. Él tiene el control de mi vida. Mis días están diseñados por Él. Lo que Él escribió en la biblioteca de Dios, en el libro que tiene mi nombre, es algo extraordinario y se va a cumplir a favor de mi vida. Por eso en Isaías capítulo 6, versículo 1, lo leo a su favor. Dice la Escritura, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron, con la voz de aquel que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Señoras y señores, el profeta Isaías es alguien que ha profetizado a reyes. No es un neófito, es alguien que ha desarrollado el ministerio. Pero el día que estuvo frente al trono de Dios, se dio cuenta que sus labios eran inmundos, que todavía habían cosas en su vida que no habían sido transformadas, que todavía la naturaleza, el carácter no había sido establecido completamente en él. Pero hay algo que yo quiero resaltar en este escenario, es que usted puede ver milagros de Dios, pero ver el trono es solamente para los que reconocen a Dios como Adonai. Señoras y señores, no puedes ver la gloria de Dios hasta que no reconozcas a Dios como tu Señor, como tu todo.
todo. Cuando tú reconoces a Adonai, te quedas desnudo delante de Él. Tú reconoces tu pecado. Alguien que tiene un Adonai sabe que está haciendo mal cuando está haciendo las cosas que no le agradan a Él. No hay nadie que tenga que ir a decirle. No hay alguien que tenga que llamarle para advertirle. No hay que venga un profeta para decirle que tiene que corregir eso. Él sabe porque tiene un Adonai. Él lo ha entregado todo a su Señor. Así que Él entiende que no hay mayor privilegio que ser un hijo de Dios. Por eso te quedas desnudo delante de Él. Por eso el apóstol Pablo en Hechos capítulo 9 versículo 6 dice la escritura: él temblando y temeroso dijo: Adonai, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que cuando el apóstol Pablo tiene un encuentro con Jesús, siendo Saulo, le dijo: Adonai. Porque cuando Adonai te posee, te marca. Cuando Adonai te posee, Él es el responsable de tu vida. Cuando Adonai te posee, Él tiene un destino, un propósito para ti. Tú no estás en la tierra adivinando qué voy a hacer aquí. Tú tienes una ruta marcada por tu Adonai. Por eso el Señor te dice a ti y dice a la iglesia: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden estas cosas que yo os he enseñado. Pero pastor, yo no tengo tiempo para eso. Pastor, yo estoy muy ocupado. Pastor, es que yo no me siento preparado. Pastor, es que yo no estoy capacitado. Señoras y señores, no se trata de lo que diga el pastor, se trata de lo que dice tu Adonai. Tu Adonai dice: y hacer discípulos. Cuando tú tienes un Adonai, no tomas decisiones que te convengan a ti, sino que le convengan a Él. Porque tú le cediste todos tus derechos. Por eso tomas decisiones que le convengan a Él. Porque Adonai es el que está sentado en el trono. Tuve que realizar una labor misionera en una vía o aproximadamente 6 horas de carretera de nuestra ciudad. La carretera estaba totalmente destrozada. No era un camino muy difícil. Y yo tenía que ir y volver. Tenía en ese entonces cerca de 26 iglesias que estaba pastoreando. 13 estaban en esa zona y 12 en la zona en la ciudad de Cúcuta. Así que yo tenía que moverme todos los días. El día domingo yo predicaba en la mañana en una de las iglesias de ese territorio que le estoy mencionando, y en la noche predicaba, así como hizo el pastor volver hoy de Chile, predicar en la noche después de 6 horas, un camino de dificultad, un camino de tierra, de difícil acceso. Y eso lo estamos haciendo, y estábamos construyendo un templo en aquel lugar, y estuvimos, iba y venía, hasta que en un momento se me acercó un pastor y me dijo: pastor, ¿qué está haciendo? Me dijo, ¿qué está haciendo? Está dañando su carro. Está dañando su camioneta en ese camino. ¿Qué está haciendo? A la vuelta de un par de meses no vas a tener carro, lo estás destruyendo. Yo tenía que llevar materiales de construcción, gente, bajar, subir, todo el tiempo ir en la mañana, regresar en la noche, todo el tiempo en ese movimiento. Dijo: ¿qué está haciendo? Vas a destruir tu carro. Y yo le dije: ¡ey, ey, ey, ey! ¡Detente!
Eso no es mío. Eso es de mi Adonai. Y si mi Adonai quiere destruir el carro en ese camino, es problema de él. Porque él es mi dueño, mi amo y mi responsable. Y si te quedas sin carro, no, eso es problema de él. Él es mi responsable. Aló. Terminamos el trabajo, hicimos una obra, una linda iglesia que el Señor nos permitió construir. Tenía una planta de 4 pisos. Bueno, no quiero ponerme a describir todo lo que Dios nos permitió hacer allá. El tema es que cuando yo regresé a la ciudad, terminé la labor, yo llevé el carro al mecánico y le dije, por favor, cámbienle todo lo que tengan que cambiar. Amortiguadores, suspensiones, si tienen que cambiar la caja, si tienen que cambiar, cámbienle todo porque yo este carro lo he maltratado, llevado y yo tengo en mi mente la imagen del mecánico bajando la llanta del carro y sonriendo y diciéndome, no le creo, Señor. Pero ¿cómo así? Sí, claro que sí, yo he estado yendo este carro y voy son 6 horas de camino, trocha, tierra. Señor, discúlpeme, pero es que este carro parece que no lo hubieran dado nadie. Todo está nuevo, está original. ¿Cómo se lo cambio? Le haría un daño, dañaría el carro. Por favor, no me obligue a cambiarle nada. Déjeme colocar otra vez la llanta y váyase tranquilo. Yo le doy garantía porque ciertamente este carro está nuevo. Señoras y señores, cuando tú tienes un Adonai, Él es el dueño, Él es el amo, Él es el responsable de tu vida. Él hace lo sobrenatural. Tú solamente tienes que obedecer. Tú solamente tienes que decirle, sí, mi Adonai, me necesitas, sí, mi Adonai, necesitas mi casa, sí, mi Adonai, abre un grupo bíblico en mi casa, sí, mi Adonai, necesitas que cante, sí, mi Adonai, necesitas que sirva en la iglesia, oh, sí, mi Adonai, ¿qué necesitas? Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Adonai vivimos, y si morimos, para el Adonai morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Adonai somos. Aleluya. Y ese día que Abraham reconoció que Dios es su Adonai, Dios le cambió el mensaje. Y ese día Dios hizo pacto con Abraham. Pero sabe, en Génesis capítulo 15, versículo 8, y quiero ir terminando con este pasaje. Y él respondió, Señor Jehová, Adonai Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme. ¿Qué le dijo? Abraham era un hombre de altar, de hacer pactos con Dios toda la vida. Abraham, cada circunstancia, ¡pum! Altar, pacto para Dios, sacrificio, Dios bueno, Dios grande. Toda la vida, pero ese día Abraham no ofreció nada. ¿Sabe por qué Abraham no ofreció nada? Porque Abraham no era dueño de nada. Él no tenía nada. Todo se lo había dado a Dios. Tú eres mi Adonai, tú eres el dueño, tú eres el amo. Todo es tuyo. Por eso es que Dios le dice, tráeme. Porque Dios no le está pidiendo lo que es de Abraham, sino lo de él.
Dios le está diciendo, tráeme, porque cuando tú tienes un Adonai, Dios no te pide lo que es tuyo, sino te está pidiendo lo que es de Él. Él te está pidiendo lo que es de Él. Él te está pidiendo lo que es de Él. Él te está pidiendo lo que es de Él, porque tú tienes un Adonai. Le cediste todos tus derechos. Le dijiste, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo, y yo creo que tú eres el responsable de mi vida. No hay Dios más grande como tú. No hay Dios más poderoso como tú. No hay Dios más maravilloso como tú. Así que Abraham no ofreció nada. Y Dios le dijo, tráeme, porque todo era de Él. Porque Dios, y retenga esto, no le pide nada a nadie que primero no lo haya poseído. Y cuando usted lo ha rendido todo, usted no es dueño de nada. Y a usted no le preocupa lo que Dios le pida. Él no te está pidiendo lo tuyo, te está pidiendo lo que es de Él. Adonai tiene derechos para hacer en tu vida cosas que Jehová no, siendo el mismo Dios. Porque Dios no te va a poseer por obligación. Es una entrega voluntaria. Por eso, cuando tú tienes un Adonai, solo tienes una opción delante de Él: rendirte a sus pies. Te pregunto para terminar, ¿es Dios tu Adonai? No te estoy hablando de religión, te estoy hablando de una nueva dimensión. ¿Es Dios el dueño? ¿O todavía no? Es que esto es mío. Yo lo presté para la iglesia, ¿no? Pero me lo cuidan bastante, ¿no? Bien, no me lo vayan a dañar, porque en cualquier momento me lo llevo para la casa. Es una entrega voluntaria. Es una entrega voluntaria. Es Dios tu Adonai. Es Dios tu Adonai. Pero dice la Escritura que Dios le dijo a Abraham, tráeme. ¿Qué le dijo? Tráeme. ¿Y sabe lo que le pidió Dios a Abraham? 5 ofrendas. ¿Cómo la ve? Se acabaron los amenes. Tráeme. Ah, Abraham, yo soy tu Adonai. Ok, entonces tráeme 5 ofrendas. 5 ofrendas. Porque yo quiero hacer pacto contigo. No es Abraham diciendo al Señor, quiero hacer pacto contigo. No, Dios, quiero hacer pacto contigo. De que el que te bendiga será bendito, y el que te maldiga será maldito. Yo estaré delante de ti, seré escudo delante de ti, estaré alrededor de tu vida. Yo te defenderé. Cuando se levantaren contra ti, yo pelearé por ti. Cuando en la tierra haya hambre, yo te haré prosperar como nunca antes. Lo que antes te había hecho falta, ahora te va a sobrar. Le pidió 5 ofrendas. ¿Cuántas le pidió? 5 ofrendas. Yo no sé si aquí hay sobres. Si me regalan sobres. Yo quiero hablar con un grupo de personas. Escúcheme lo que voy a hacer, porque el Señor me inquietó hacer lo que voy a realizar. Bastante, sí. Bastante sobres. Si tiene más, te agradezco. Porque yo he visto la mano de Dios en gente que se deja poseer por Dios. Esta mañana contaba el testimonio en la iglesia del pastor Manuel
que pastorea el pastor Manuel. Gracias. Un joven, yo recuerdo cuando llegó con esta ofrenda en Nápoles, en Italia. Es más, lo recuerdo porque él venía con el sobre lleno de monedas. Dijo: pastor, yo rompí la alcancía, yo hice todo, no me completé por donde fuera, porque yo no me quería quedar por fuera. Y yo le solté la palabra que el Señor puso en mi corazón. Dios le dio la idea a este joven de hacer una aplicación de un devocional familiar. Lo respaldó Marcos Witt, porque lo conoció el joven. Para recortarle la historia, fue el chofer de Marcos Witt en un evento que Marcos Witt hizo en Roma, en Italia. Así que él, por alguna casualidad, llegó a ser el parte del equipo que lo acompañó, lo recepcionó allá en Italia. Y entonces conoció a Marcos Witt. Marcos Witt le preguntó: ¿qué estabas haciendo? Le dijo: no, estoy en un proyecto de una aplicación de un devocional. Le dijo: cuando la tengas me avisas y yo te la respaldo. Voy a poner mi nombre en esa aplicación. Y la aplicación iba a salir en 5 idiomas. La primera descarga, cada descarga de la aplicación valía $1. Y la primera semana de descarga se descargaron 6 millones de personas. Porque cuando tú tienes un Adonai, Él es tu dueño, Él es tu amo y Él es tu responsable. Cuando me envió las fotos del matrimonio de él, ¿saben qué carro llegó al día del matrimonio? En un Ferrari rojo. Porque cuando tú te dejas poseer, Dios no te está quitando algo que sea tuyo. Dios lo que quiere es darte algo mucho más grande que lo que tú has alcanzado y visto hasta el día de hoy. Porque Dios va detrás de nuestro corazón. Entonces, yo quiero hablar con un grupo de personas. No es para, si tú no tienes un Adonai, tranquilo, no se preocupe, no se afane, no se sienta incómodo. Usted siga viniendo a la iglesia, siga amando a Dios, no hay problema. Estoy hablándole a la gente que quiere ir a otra dimensión, que quieren arrebatar milagros, gente que ha tenido retenidas, que sus promesas no se han cumplido. Y le dicen: Dios, ¿por qué tantos años y yo no veo que se cumpla eso para mí? Y es porque Dios todavía no te ha poseído, porque Dios no posee obligando a alguien, sino es una entrega voluntaria que le dice: tú eres mi Adonai, me rindo, todo es tuyo, hágase conforme a tu voluntad, Señor. Entonces, con ese grupo de personas, yo voy a colocar en el altar 5 lugares en donde van a representar las 5 ofrendas que Dios le pidió a Abraham. Escúcheme lo que va a hacer. Si usted desea, si desea hacer lo que Dios me dijo, usted va, si usted tiene un Adonai, si no, tranquilo, paz. Estoy hablándole a gente que Dios la quiere llevar a otra dimensión, a otro nivel, que antes de que termine este año puedan decir: Dios, mi Adonai lo hizo realidad. Así que, si tú tienes un Adonai, en cada sobre, usted va a salir del puesto, ahorita que te diga, va a salir del puesto, va a tomar un sobre de cada uno de los lugares donde están dispuestos y vas a colocar 20,000 pesos. 20,000 pesos en cada sobre. Pastor, no lo traje hoy. Yo vine al supermercado antes de venir al culto y compré todo y me quedé sin nada. Lo traes el próximo domingo. Escúcheme, esto no es para mí, para que tenga presente. Yo me voy en los próximos días, así que usted lo puede traer el próximo domingo, no hay problema. Pero si se lo lleva, lo trae.
Y no lo va a poner en la canasta. Escúcheme, no lo va a poner en la canasta porque, no, yo lo eché por allá. No, pastor, quiero que ore por mí, porque yo quiero tener un Adonai. Y su pastor va a orar por usted. Y usted le va a decir, pastor, yo soy de los nacidos en casa, así que puede darme espada, porque ciertamente vamos a pelear en el nombre de Jesús. Y vamos a conquistar a Bariloche. Y el mundo conocerá que hay un Dios maravilloso, poderoso, y que hay